Nosotros, Clever Calle, él es activista ambiental, miembro de Yasunidos Huapondelli, también del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Clever, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues hay toda una agenda que las organizaciones sociales, lideradas de alguna manera por el Cabildo, han decidido, han planteado precisamente en rechazo a estas intenciones de avanzar a la etapa de explotación del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha. Pues ya hubo un plantón el día 12, estuvo cerrada la vía Cuenca-Girón Pasaje en la Y de Tarqui, se va a reanudar este plantón, se va a exigir la salida de la oficina de Dundee Precious Metals, la oficina local acá en la provincia de la Azuay, pero también se habla de una paralización con el carácter de indefinido. Clever, buenos días, cuéntenos los detalles. Muy buenos días, estimada Rosana. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Em, yo creo que vale la pena contextualizar toda esta enorme movilización social que se está dando en Cuenca y en la provincia de La Suay con respecto a la defensa de Quimsacocha en el marco de lo que fue la consulta popular de Cuenca principalmente, y antes de eso la consulta popular de Girón. ¿Por qué? Porque justamente en estos días vamos a cumplir 5 años de la aprobación de la consulta popular en el Consejo Cantonal de Cuenca. Eso sucedió un 1 de septiembre del año 2020. Y unos días después, el 18 de septiembre del año 2020, la Corte Constitucional aprobó ese proyecto de consulta popular. Creo que es importante recordar eso porque frente a esta nueva arremetida que estamos enfrentando los cuencanos y cuencanas, ¿no? Nuestra principal herramienta de defensa de los páramos sigue siendo, ha sido, es y será la consulta popular, porque la consulta popular tiene carácter vinculante. Según el artículo 106 de la Constitución, es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Ningún tipo de acto administrativo, de decisión tomada por funcionario público, autoridad alguna, puede atropellar ese pronunciamiento y ese mandato popular dado en las urnas, en el caso de Cuenca, el 7 de febrero del año 2021. Ahora, Clever, Así se que supone que en este momento está suspendida toda actividad en relación al proyecto minero, de acuerdo a las declaraciones de la ministra Manzano y de este oficio emitido o dirigido a la Dundee Precious Metals. No obstante, esta suspensión será una suspensión temporal. Lo que se dice es que se paraliza todo hasta que se difunda un plan de manejo ambiental que además ya fue aprobado. El plan de manejo ambiental de la empresa fue aprobado por el ministerio, se le ha otorgado también la licencia ambiental, es decir, esta no es una buena noticia, no es la noticia que los cuencanos, las cuencanas, los azuayos, las azuayas esperamos respecto de este proyecto en relación al gobierno nacional. sí, Rosana, lo que habría que añadir ahí es que fue aprobado de manera totalmente fraudulenta. Eso tenemos que recordar. Por tanto, esa licencia ambiental es nula y eso es lo que se le ha solicitado también al juez encargado de velar por la ejecución de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia, que es la que realmente suspendió el proyecto. Entonces, creo que ese es un aspecto que tampoco podemos olvidar. Tenemos una licencia ambiental que se expidió de manera fraudulenta. Lo otro que no deberíamos olvidar es que nos enteramos de la expedición de esa licencia fraudulenta a través de un boletín de prensa de Dundee Precious Metals en Canadá.
¿Por qué no podemos olvidarlo? Porque a los funcionarios públicos, las autoridades, ¿no?, se les conoce por sus actos, no tanto por sus discursos. Lo que tenemos aquí con esta resolución expedida hace unos días por parte de la ministra Inés Manzano es supuestamente un acto de transparencia, cuando en la práctica el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas de este gobierno y de gobiernos anteriores han sido totalmente opacos, han forjado información con tal de favorecer la aprobación del proyecto minero. Entonces, esa es la realidad. Estamos frente a una lucha por por el agua de Cuenca, pero también estamos defendiendo la democracia. Estamos defendiendo la verdad como un bien público frente a una serie de estrategias que pretenden engañarle a la población de Cuenca. Y creo que la población de Cuenca estos últimos meses y semanas ha dado una demostración clarísima de su dignidad y de su inteligencia en todos los niveles, ¿no es cierto? Empezando por ese compromiso histórico que tienen las comunidades campesinas e indígenas con la defensa del agua, especialmente Tarqui, la Victoria del Portete, que nos enseñaron realmente que este tema era un riesgo de vida o muerte para toda Cuenca. Pero también hemos visto expresiones desde la Universidad de Cuenca, vimos manifestaciones de Monseñor Marcos Pérez, de Monseñor Fernando Ortega, ¿no?, sobre la defensa de la casa común, sobre la defensa de Quimsacocha, ¿no?, como la catedral natural de Cuenca. Entonces, hemos visto también el día de ayer, por ejemplo, circuló un nuevo pronunciamiento del Colegio de Arquitectos Ujú. de la SUAY, en donde asimismo se ponía muy en claro las cosas. Entonces, han habido muchísimas expresiones desde sectores campesinos e indígenas y desde la ciudad, ¿no?, en esa misma línea de defender nuestras fuentes de agua, de defender Quimsacocha, Ahora, de Clever, defender la consulta popular. le escuchamos también a propósito de lo que fue la paralización el pasado 12 de agosto, el cierre de la vía en la zona de la Y de Tarqui. Le escuchamos a Javier Bermúdez, antes concejal, ahora gobernador de la provincia, haciendo un llamado a los protestantes, haciendo quizás un llamado a toda la provincia en el sentido de que hay que tener prudencia respecto de este tema, ya que es un caso que está judicializado y que está en manos de un juez y que será el juez a la final quien determine. En gran parte, efectivamente, es así. Es el juez quien deberá decir si la sentencia se ha cumplido o no se ha cumplido y si el proyecto bajo estas circunstancias puede o no continuar. Sin embargo, está esa otra expresión ciudadana, esa otra expresión social. ¿Qué harán ustedes como Cabildo, como organizaciones sociales, como defensores del agua respecto de este llamado? ¿Van a detener las actividades que ya se decidieron, que ya se definieron, hasta que el juez entregue ya una resolución definitiva? Lo que tenemos, Rosana, son una serie de resoluciones que se tomaron en la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua y de los Páramos el 8 de julio anterior en el Teatro Sucre. Y recordemos la enorme participación social que hubo ahí. Una participación además muy diversa. Por ejemplo, en este momento estoy recordando la participación muy importante que tuvo el Colegio de Biólogos de la SUAY o la Fundación Amaro, con su director, Ernesto Arbeláez. Uh -huh. Entonces, hubo una asamblea ciudadana en la que tomamos una serie de decisiones. Y empezando por
la defensa de la consulta popular de Cuenca y empezando también por la defensa de la verdad sobre el hecho de que esa consulta popular sí aplica para el proyecto minero Loma Larga. Esto es algo que debemos tenerlo también muy presente, porque lo que hemos visto estos últimos días es que hay intentos por parte de algunos voceros del gobierno y también de voceros relacionados con el sector minero, evidentemente, y de algunos medios digitales que han aparecido estos últimos tiempos, pero no conocemos su trayectoria, por decir, engañándole a la población, que la consulta popular de Cuenca no aplica para el proyecto minero Loma Larga. Sí aplica para el proyecto minero Loma Larga, y no porque estemos invocando la retroactividad de los efectos de la consulta popular, sino porque la consulta popular fue dirigida a la prohibición de la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos, que incluyen el páramo de Quimsacocha. Y hasta la fecha de la consulta, la compañía minera no había pasado a la fase de explotación y no había ningún contrato de explotación entre el Estado ecuatoriano y la compañía minera. ¿Y quiénes han venido defendiendo esta tesis, la verdad, estimada Rosana? Lo que han venido defendiendo la verdad de que la consulta popular aplica para el proyecto minero Loma Larga son prestigiosos juristas, tanto de nuestra ciudad de Cuenca como de la ciudad de Quito. Solamente quisiera nombrar algunos de ellos, empezando por el doctor Carlos Castro, que es nuestro compañero dentro del Cabildo por el Agua de Cuenca y que es profesor emérito de la Universidad de Cuenca. Otro docente de gran prestigio, el doctor Marco Antonio Machado, docente de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Derecho. El doctor Sebastián López, el doctor Franklin Buccelli, un ex miembro de la Corte Constitucional como es el doctor Ramiro Ávila Santa María. Pero los que han venido sosteniendo que la consulta popular de Cuenca no aplica para el proyecto minero Loma Larga con el propósito de dar paso a la fase de explotación son todos voceros relacionados con la propia empresa minera, como por ejemplo este abogado Emilio Suárez desde Quito, Ujú. ¿no? Como por ejemplo el director de la Cámara de Minería de la SUAY, Patricio Vargas, ¿cierto? Han sido, en otras palabras, voceros o personas con intereses directos en que ese proyecto minero pase adelante. Entonces, no nos podemos dejar engañar. Y la nueva El vocera mensaje claro, Clever, la nueva vocera es la ministra, la propia ministra, Inés Manzano. la nueva vocera es la ministra Inés Manzano. Entonces, desviar la atención, ¿no? O minimizar la importancia de la consulta popular por su carácter vinculante y porque aplica para evitar el avance del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, es una estrategia engañosa por parte de los sectores gubernamentales y por parte del conglomerado minero. Lo que tenemos es que defender la consulta y su aplicación para el proyecto minero Loma Larga. Eso es lo más importante. Por eso hemos venido sosteniendo que Cuenca ya decidió que Quimsacocha no se toca. Cualquier intento, cualquier intento por minimizar la importancia de la consulta popular o por ofrecer interpretaciones sobre el dictamen de la Corte Constitucional favorables a la empresa minera Dandy Precious Metals, ¿no? Puede estar relacionado con intereses particulares ahí. Y aquí lo que podríamos tener es que algunas personas o algunos grupos están disfrazándose de defensores del agua, pero en realidad lo que están haciendo es facilitar
o están intentando facilitar el paso del proyecto minero a la fase de explotación. En eso tenemos que estar súper claros y no podemos dejarnos engañar. Entonces, volviendo a lo que fue la Asamblea Ciudadana del 8 de julio, este fue un elemento fundamental. El segundo elemento fundamental fue la importancia que tiene el informe científico técnico de etapa, que ha venido siendo atacado de manera sistemática por varios voceros del gobierno, por varios representantes de ADN en el Azuay y por algunas personas y grupos que, aunque no se presentan como directamente vinculados al gobierno o ADN, están cumpliendo esa misma función. Entonces, aquí está clarísimo el informe de etapa, no solamente que demuestra que ese proyecto minero sería el desastre para las fuentes de agua Ujú. de Cuenca, ¿no? Con un montón de elementos hidrogeológicos, geológicos, y, geoquímicos, ecohidrológicos, bueno, muchas disciplinas ahí se analizan. No Clever, y solamente quizás aquí que es es importante destacar también no solamente el valor y la importancia del informe técnico de etapa, sino destacar que no es el único informe que da cuenta de estos riesgos y de lo catastrófico que podría llegar a ser el avanzar en la explotación minera en esta zona. Son varios los estudios que ya desde hace varios años atrás se han hecho y otros nuevos que van surgiendo y que van dando cuenta de algunos elementos que quizás no estaban tan claros antes, como es la reciente maestría de la Universidad de Cuenca, de este posgrado en hidrología que tiene esta casa de estudios. efectivamente. Es así, desde el año 2012 tenemos estudios, por ejemplo, con el Instituto de Investigaciones Geológicas y Mineras de Francia, que mostraron claramente todos los vacíos de los estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga. Después tuvimos también el análisis del ingeniero minero James Kuipers, que es consultor en el área de la minería de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, con la misma conclusión. Después, entre los más importantes, tuvimos ese informe técnico elaborado por el ingeniero Galo Ordóñez y la ingeniera Sandra Barros en el año 2018. Después de ese, tuvimos el informe elaborado por la consultora geoambiental Terrae desde Colombia, que lo que hizo es analizar el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental que no nos querían dejar conocer, que nos impidieron acceder a esa información. Solamente accedimos a esa información gracias a una decisión, a una resolución de la Asamblea Legislativa en esa época, que fue promovida por la exasambleísta Sofía Sánchez. Y después de este informe elaborado por Terrae, por la consultora ambiental, viene el informe técnico de etapa. Entonces, hay una larga lista de investigaciones, de análisis, de informes periciales que demuestran claramente lo que las comunidades campesinas e indígenas pudieron verlo claro desde hace más de 30 años. Y el último, al que usted hace referencia, estimada Rosana, es una investigación sobre aguas subterráneas en la quebrada de Quinoahuaico, que es uno de los afluentes del río Tarqui, ¿no? En términos muy, pero muy sintéticos, lo primero es que esa investigación demuestra que efectivamente hay aguas subterráneas en Quimsacocha, algo que por años la compañía y diferentes gobiernos a través del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas venían desmintiendo, digamos, venían Afirmaban que no había aguas afirmando lo subterráneas. contrario. Entonces, pero eso establece que existen aguas subterráneas.
Pero además de eso, establece la conexión entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Es decir, los cauces superficiales de nuestros ríos se abastecen de las aguas subterráneas que se van infiltrando en esas fracturas, ¿no?, de la roca madre de Quimsacocha. Y a tal punto es así que en ese estudio se determinó que en época seca, aproximadamente el 40% del caudal de la quebrada Quinoa-Huayco se viene de aguas subterráneas. Entonces, imaginémonos, ¿no?, qué sucedería, ¿no?, si es que nosotros hacemos minería subterránea, como la que pretende hacer la compañía minera Dundee Precious Metals con el apoyo del gobierno, en una época seca, en una sequía tan larga como la que vivimos el año anterior, Ujú. casi 6 meses de sequía. No nos quedamos sin agua en Cuenca, en los sectores urbanos, no entramos a racionamientos gracias a esa enorme capacidad de nuestros páramos de almacenar agua. Pero si destruimos todo ese complejísimo sistema circulatorio de agua subterráneo, ¿no?, con un proyecto minero subterráneo, como es el caso del proyecto minero Loma Larga, estaríamos afectando en un 40%, según este estudio, el caudal de nuestros ríos en época seca, lo que significaría una catástrofe para Cuenca. Entonces, hay muchísima evidencia científica al Ujú. respecto. No solamente tenemos la posición clara, la sabiduría comunitaria desde hace más de 30 años. No solamente tenemos los posicionamientos ciudadanos y sociales. Todo esto está firmemente asentado en evidencia científica y está firmemente asentado en la Constitución y en los análisis de estos prestigiosos juristas a los que me he referido antes. No caigamos en el engaño de creer que la consulta popular no aplica para el proyecto minero Loma Larga. Esa es la tesis de los voceros del gobierno, de los sectores mineros. Pero la tesis de Cuenca es: Cuenca ya decidió y Quimsacocha no se toca. Clever, yo quisiera añadir también ahí todo este asesoramiento técnico, el informe BRGM que se conoció en su momento, que fue un asesoramiento técnico a la Municipalidad de Cuenca, ese informe que estuvo guardado ahí algún tiempo y una siguiente administración lo pudo recuperar, en el que también habla de los impactos ambientales de la actividad minera en esta zona. Pero bueno, el tiempo no nos da para más, Clever, yo quería agradecerle por habernos acompañado. Yo quisiera finalmente decir que nuestra atención se enfoca a lo que será esa gran marcha por la defensa del agua de Cuenca y del Azuay, ¿no?, con la consigna que ya hemos dicho: Cuenca ya decidió y Quimsacocha no se toca. Entonces sigamos organizándonos, porque el martes 16 de septiembre vamos a tener decenas de miles de cuencanas y cuencanos en las calles defendiendo el agua y la democracia. Muchísimas gracias, Rosana. Buenos días. Ha sido Clever Calle, él es activista ambiental, integrante del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Son las 8.